Abran su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Vamos a seguir hoy en nuestro estudio del libro de Hebreos y en nuestra serie Cristo Jesús es mejor. Estamos viendo cómo el escritor de la carta de los Hebreos está queriendo recordar a sus hermanos hebreos y cristianos ahora que Cristo es mejor que cualquier cosa que ellos hubieran podido confiar en el pasado y porque ellos están sufriendo persecución, están pensando dejar su nueva fe en Cristo, pero Él les está recordando, no, Cristo es mucho mejor que cualquiera de las cosas que nosotros tenemos como hebreos. Así es que vamos a orar una vez más y vamos a dar comienzo a nuestro estudio. Padre Celestial, al abrir tu palabra, abre también nuestro corazón, nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestra habilidad para poder entender lo que tienes en ella para nosotros. Y Padre, que podamos recibirlo todo con claridad y que podamos recibirlo también con la buena voluntad de hacer lo que nos enseñas a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, Hebreos capítulo 2. La semana pasada estudiamos los primeros 2 versículos y medio. Para recordatorio los vamos a leer rápidamente aquí, en donde se nos dice: por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí nos quedamos. En la mitad del versículo 3, recordando todo lo que se nos ha dicho en el primer capítulo acerca de quién es Jesús, acerca de que es mejor que los profetas, es superior a los ángeles, él es superior a cualquier cosa. Y el autor de esta carta va a seguir mencionando cosas y diciéndonos cosas respaldadas por el Antiguo Testamento, comparando una cosa con otra, para que tanto ellos como nosotros nos demos cuenta de que lo que nos está tratando de decir es cierto, y para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe esté bien arraigada en Cristo Jesús, y nosotros no tengamos también en los tiempos difíciles esa tendencia a querer dejar la fe, porque cuando las cosas se ponen difíciles a menudo nos empezamos a preguntar ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué sirve esto? ¿Qué bueno se puede encontrar en esto? Vamos a ver que tenemos que mantenernos en Jesús, porque en Jesús es en quien tenemos esta salvación que se nos ha dado. De nuevo, en el versículo 3, la segunda parte del versículo 3, hablando de esa grande salvación de la cual hablamos la semana pasada, se nos dice: esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Noten por favor, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Esta salvación no fue algo que el hombre ideó. La mayoría de las religiones son ideas del hombre e ideas de cómo el hombre puede alcanzar a Dios. Pero esta salvación de la cual nos habla el escritor a los hebreos aquí no tuvo origen con el hombre, tuvo origen con Dios. Fue anunciada por el Señor, fue anunciada por el Señor por medio de los profetas, fue anunciada por el Señor a través de las Escrituras, fue anunciada por Dios y por aquellos que recibieron el mensaje, y es lo mismo que nosotros hemos recibido. El Señor desde el principio, desde el libro de Génesis, nos dio una idea de lo que iba a hacer para poder rescatar, para poder salvar a la humanidad. En Génesis capítulo 3, comenzando con el versículo 14, la palabra de Dios dice esto: después de que Adán y Eva pecaron, después de que la serpiente engañó a Eva y que Eva le dio del fruto prohibido a su esposo. Génesis 3:14 dice: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Noten el versículo 15. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia, la Reina Valera 60 dice simiente, y tu descendencia. Y ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. ¿De qué está hablando aquí el Señor cuando dice estas palabras? Está hablando de que un día iba a venir alguien nacido de mujer, sí, nacido de mujer, pero nacido de mujer únicamente porque no hubo ninguna ayuda de ningún hombre para que naciera, que iba a ser el que finalmente iba a acabar con el reinado de Satanás, que iba a ser el que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Noten, me gusta la idea de que en la Reina Valera 60 diga simiente, porque no es la mujer la que trae la simiente, ¿no es cierto? La simiente, el hombre es la que trae la simiente, pero aquí está hablando de que viene de simiente de mujer, de nuevo, porque no se va a necesitar de un hombre
para poder engendrar a esta persona de la cual está hablando, Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, lo va a engendrar en María, lo va a humanar, lo va a cubrir de carne, por así decirlo, y lo va a traer a la tierra para que acabe con la serpiente, que es ¿quién? Satanás. A través de Moisés, en Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15, Moisés profetizándole aquí al pueblo les dice: el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti. Cuando habla de ti en singular está hablando de Israel, obviamente de todo el pueblo. Y les dice: de entre tus hermanos un profeta como yo, a él deberán escuchar. En corto plazo iba a ser Josué, que de hecho es el mismo nombre de Jesús, Yahshua. Yahshua es el nombre de Jesús en hebreo. ¿Sí? Entonces, en corto plazo iba a ser Josué, pero a largo plazo iba a ser nuestro Señor Jesucristo, el que iba a venir y Él los iba a liberar del poder del pecado, así como Moisés los liberó de la tierra de Egipto. ¿Sí? Él iba a ser su libertador, Él iba a ser a quien deberían escuchar. Recordamos cuando el Señor subió al monte que se llama el monte de la transfiguración, y recordamos cómo se transformó y se hizo como una luz refulgente, y recordamos cómo una voz del cielo se oyó que dijo: este es mi Hijo amado, a Él escuchen. ¿Verdad? Entonces, cumpliendo así con lo que Moisés había dicho miles de años antes, que iba a venir del medio del mismo pueblo de Israel, iba a salir un profeta semejante a él, que los iba a liberar así como él los liberó, que los iba a llevar a una nueva tierra, así como él los guió hasta la tierra prometida. Y cuando ese profeta llegara, a él tenían que escuchar. ¿Cómo sabemos que se trata de Jesús aquí? ¿Cómo podemos nosotros corroborar que se trata de Jesús? Porque en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 3, comenzando con el versículo 22, noten lo que dice ahí. Porque Moisés dijo: el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Porque todos los profetas a partir de Samuel, escuchen esto, han hablado de estos días y los han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados cuando lo prometió a Abraham. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, que es ¿quién? Jesús, en primer lugar, lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Entonces vemos el Antiguo Testamento juntamente con el Nuevo Testamento, recordándonos y comprobándonos que lo que el Señor había dicho acerca del Mesías que iba a venir se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. Entonces, tenemos las Escrituras. Sí, tenemos el Señor anunciándolo por medio de ellas y por medio de los profetas, pero el mismo Señor Jesucristo vino a decirnos que esto es lo que estaba pasando cuando Él apareció en la tierra. Lean conmigo lo que dice Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15. Marcos 1, versículos 14 y 15. Noten que dice ahí: después de que Juan fue encarcelado, estamos hablando de Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea para proclamar que el evangelio del reino de Dios. Versículo 15 dice: decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego que predica: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces el Señor mismo lo dijo, el Señor mismo lo profetizó, el Señor mismo lo anunció. Mismo Dios, en la persona de Jesús, Dios el Hijo, vino y todavía le da otra oportunidad a la humanidad de escuchar el mensaje del evangelio directamente de los labios del Todopoderoso, directamente de los labios del gran yo soy. Ahora como uno de nosotros, ahora como un hombre para poder comunicarse con ellos, ahora como uno de nosotros para que ellos pudieran recibirlo. Porque imagínense ustedes, si Dios abriera los cielos, ¿sí?, y empezaran a llover rayos y centellas y todo tipo de truenos y todo, ¿qué íbamos a ver? ¿Qué íbamos a hacer nosotros? ¿Verdad? A veces hay truenos cuando hay tormentas, a veces hay rayos y nos escondemos, nos asusta. Imagínense el Dios Todopoderoso manifestándose de esa manera delante de la humanidad para anunciar que la salvación que había ofrecido en ese profeta futuro había llegado. Creo que todos nos esconderíamos, creo que todos correríamos.
pero se hizo uno de nosotros y vino como uno de nosotros para que cuando hablara nosotros no nos asustáramos de Él. Y de hecho se nos dice en la palabra de Dios que no era alguien impresionante, que no era una persona que fuera, que asombrara a todo mundo, ¿verdad? Se nos dice que fue un hombre común y corriente. Judas tuvo que ir a besarlo para que los soldados supieran quién era Él. Así de común y corriente era Jesús en su apariencia. Entonces viene en forma de hombre. El Señor lo anuncia entonces, lo anuncia a través de los profetas, lo anuncia en las Escrituras, pero luego Él mismo viene y anuncia esa salvación de la cual había hablado en el Antiguo Testamento. Y luego se nos dice que también fue confirmado por la predicación de los apóstoles, los que lo habían escuchado y creído. Lean conmigo en Hechos capítulo 2, los versículos 14 al 21. En donde se nos dice, entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo: varones judíos y ustedes habitantes de todos Jerusalén, sepan esto y entiendan bien las palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Versículo 19, noten lo que dice: haré prodigios en el cielo y en la tierra. Se verán señales de sangre, de fuego, de vapor, de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y luego noten el versículo 21. Y todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. ¿Quién dice amén a eso? Y espero que todos los que estemos aquí hayamos ya invocado el nombre del Señor para poder ser salvos. Porque si no hemos invocado ese nombre, si no lo hemos recibido como Salvador, si no lo hemos reconocido como aquella medio que iba a usar Dios para traer la salvación de la humanidad, entonces no somos salvos. Y tenemos que asegurarnos de que somos salvos antes de que Él vuelva. Noten el versículo 4 de Hebreos 2, dice: además de haberlo anunciado, además de haberlo confirmado por medio del mensaje de Cristo, por medio del mensaje de los apóstoles, además Dios lo ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. ¿Se fijan? Milagros y prodigios que hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Donde quiera que Jesús iba, hacía milagros, sanaba gente, abría ojos ciegos, hacía que paralíticos caminaran, mudos hablaban. ¿Sí? Eran todos milagros que nunca se habían visto en Israel. ¿Sí? Entonces lo confirmó por medio de los milagros de Jesús. De nuevo en Hechos capítulo 2, los versículos 22 al 24, noten lo que dice ahí. De nuevo Pedro aquí predicando: varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes. ¿Cómo fue que Dios lo aprobó? ¿Cómo fue que Dios señaló que Él era el Mesías? Por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de Él. ¿Quién los hizo? Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, librándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. ¿Se fijan? Aquello que Satanás había creído que era con lo que iba a acabar finalmente con el Mesías, que iba a acabar finalmente con aquel que Dios había enviado para salvar al mundo, que a través de los siglos ha estado tratando de matar, había estado tratando de acabar con la gente, con el pueblo a través del cual iba a venir el Mesías. Pensó que esta era el fin del plan de Dios. Pero gloria a Dios que dice ahí, era imposible que la muerte lo venciera. Pero aparte de eso, también confirmó que Jesús era el Mesías por medio del repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad.
En Hechos capítulo 2, de nuevo, los versículos 1 al 12, lean conmigo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Versículo 7, entonces atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos y medos y elamitas y los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capodacia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, todos judíos como prosélitos y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Y todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros: ¿y esto qué significa? No entendían. Dios seguía haciendo milagros. Jesús ya había ascendido al cielo, pero ahora sus discípulos, ahora sus apóstoles, ahora sus seguidores, aquellos que habían estado con Él, ahora ellos están haciendo milagros, ahora ellos están haciendo prodigios, ahora ellos están manifestando señales de que Jesús era el Cristo. Y la pregunta que tienen es: ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la salvación que había sido anunciada había llegado? Que lo dicho por los profetas se estaba cumpliendo. ¿Y saben qué? Esa salvación aún está aquí para quienes la quieran recibir. Todavía está disponible. El Señor todavía sigue haciendo milagros, el Señor todavía sigue haciendo prodigios. El Espíritu Santo de Dios sigue moviéndose dentro de la iglesia de Cristo y sigue manifestando su poder para que todo aquel que vea esas manifestaciones de poder pueda pensar, pueda hablar a su propio corazón y decir: fíjate en lo que está pasando aquí. Fíjate en lo que está sucediendo. Fíjate en cuánta gente está dispuesta a arriesgarlo todo. Fíjate en cuánta gente está dispuesta a morir a sí misma por caminar con Jesús. Fíjate cuánta gente está dispuesta a dejar todo lo que este mundo ofrece a un lado, a no ponerlo como lo más importante en sus vidas y poner como lo más importante a Jesús. Fíjate, eso no pasa nada más porque sí, eso no pasa nada más así. Es una obra sobrenatural. El hecho de que todos ustedes estén aquí ahorita escuchándome a mí es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. El hecho de que haya gente que nos está viendo en Facebook ahorita es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. El hecho que nos demos a la tarea de reunirnos un domingo en la mañana, cuando hay soccer en la televisión, cuando hay fútbol americano en la televisión, cuando hay juegos de campeonato de béisbol en la televisión, cuando hay tantas cosas que hacer. Aquí estamos unas 100 personas estudiando la palabra de Dios, cantándole cantos de alabanza a nuestro Señor. Esto es una obra sobrenatural. Y hasta los que fueron traídos aquí como invitados hoy, Dios orquestó todo lo que está pasando para darles la oportunidad de que vinieran hoy y escucharan el mensaje de salvación que Dios a través de los siglos ha estado anunciando. Los que nos están viendo también. Y todos tenemos la oportunidad. Si somos cristianos y nos hemos desbalagado, tenemos la oportunidad de volver a Él confesándole nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si no somos cristianos, pero hemos estado considerándolo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y si no creemos en lo absoluto, vean a su alrededor. Vean a cuántas personas están aquí porque quieren aprender más acerca de Dios, quieren aprender más acerca de su palabra, quieren acercarse más a Él a través de la alabanza. Ahora, en el capítulo 1, el autor de la carta se dio a la tarea de demostrar la divinidad de Jesucristo. Es importante que nos demos cuenta que Jesús es Dios.
¿sí? Y se dio a la tarea de mostrar esa divinidad cuando nos dice que mediante Él, mediante el Hijo, Dios hizo el universo. Cuando nos dice que Él, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando nos dice que es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Presenta la evidencia de que Jesucristo es Dios. Pero también presenta el argumento de que Jesucristo es superior a los profetas, por ser el cumplimiento final de las profecías de que ellos hablaron. Pero también nos habla de que Jesús es superior a los ángeles. En Hebreos capítulo 1, los versículos 5 y 6, puede verlo ahí en su Biblia, una página y media hacia la izquierda. Dice, porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Entonces, ese es el argumento que está presentando. Pero ahora vamos a ver cómo es que Jesús, otro aspecto de cómo es que Jesús es mejor o superior, porque Él finalmente es el autor de esa salvación tan grande de la que hemos estado hablando. Y la lleva a cabo de una forma que nunca nos hubiéramos imaginado que Dios lo iba a hacer. ¿Y saben cómo es eso? Viniendo Él mismo en la persona de su Hijo Jesús, siendo 100% hombre. Échense ese trompo a la uña, ¿ok? Dios eterno, Dios creador del universo, ¿sí? Decide humanarse, venir a la tierra como cualquiera de nosotros, nacer a esta tierra, vivir como bebé, vivir como niño, vivir como adolescente, vivir como joven. Y luego cuando el tiempo se cumple, vivir predicando el evangelio y luego morir en la cruz para poder darnos esa salvación. Dios se hizo hombre, ¿sí? Y tenemos que darnos cuenta de que es necesario que Dios se haya hecho hombre, porque si Dios no se hace hombre, no hubiera manera de que la paga por el pecado del hombre pudiera ser dada y así el hombre pudiera ser salvado. Ahora, esto era algo muy importante, ¿sí? Porque pónganse a pensar, los judíos nunca hubieran tenido ningún problema para aceptar que su Mesías era 100% divino. De hecho, eso es lo que esperaban. Ellos esperaban que su Mesías descendiera del cielo en un caballo blanco con la espada desenvainada para acabar con todos aquellos que estaban oprimiéndolos, que los habían oprimido, que estaban oprimiéndolos o que quisieran oprimirlos en el futuro. No tendrían ningún problema con aceptar que su Mesías sería divino, 100% divino, pero sí tendrían un gran problema con aceptar que el Mesías sería 100% hombre. Tendrían un gran problema con ello. De hecho, ¿saben ustedes cuál fue una de las primeras, quizás la primera falsa enseñanza que se levantó dentro de la iglesia primitiva? ¿Saben cuál fue esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza? La falsa enseñanza decía que Jesús no era hombre, que no podía ser hombre. Porque si era hombre, entonces estaba contaminado de pecado. Si era hombre, entonces no era perfecto. Si era hombre, no podía ser Dios. ¿Sí? Entonces no tenía ningún problema con decir que Jesús era Dios, pero sí tenían un gran problema con decir que Jesús era realmente humano, que no solamente parecía que era humano, sino que era realmente humano. Y a esa enseñanza se le llama docetismo. ¿Alguna vez han oído esa palabra, docetismo? Se le llama docetismo, viene de la palabra griega que se traduce parecer y fue enseñada por un hombre que se llamaba Cerinto, que se opuso al apóstol Juan en la ciudad de Éfeso. Y Juan escribe en contra de esta enseñanza, precisamente en su primera carta. Noten en primera de Juan capítulo 4, los versículos 1 al 3. Dice, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus, para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Noten esto, esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿cómo?
Si vino en la carne, ¿qué es? Humano, hombre. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Entonces, ¿cuál es la primera herejía que trató de introducirse en la iglesia? Que Jesús no era humano, que Jesús no era hombre. Y nosotros tenemos que estar completamente seguros, nosotros tenemos que estar completamente convencidos de que Jesús es tanto Dios como hombre. Porque como hombre puede identificarse con nosotros, como vamos a ver más adelante. Y como Dios puede impartir la justicia de Dios y dar el perdón de Dios. Entonces es muy importante este punto. Por eso el escritor va a darse a la tarea de explicar por qué Jesús es 100% hombre. Y lo hace una vez más usando las escrituras del Antiguo Testamento para probar su argumento. Como me encanta cuando se quiere probar un argumento y se puede ir a las escrituras para ver lo que las mismas escrituras dicen acerca de lo que las escrituras están diciendo, y podemos encontrar la corroboración entre la una y la otra. Dios no envió a un ángel para ser el autor de la salvación que iba a ofrecer a la humanidad. Lo hizo enviando a su Hijo, pero enviándolo en forma de hombre. Enviándolo en forma de hombre, como todos y cada uno de nosotros, pero lo hizo por buena razón. Noten en el versículo 5, Dios no puso al mundo venidero, del cual estamos hablando, bajo la autoridad de los ángeles. Ahora, al referirse aquí al mundo venidero, se está refiriendo al mundo cuando éste sea puesto a los pies de Cristo, como se nos dice en el capítulo 1, versículo 13, en donde dice, siéntate a mi diestra o a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en los siguientes versículos que vamos a ver aquí, el escritor va a explicar que así como Dios puso al mundo presente bajo los pies del hombre, escucharon que dije el mundo presente bajo los pies del hombre, comenzando con Adán, así el mundo venidero será puesto bajo la autoridad del hombre Jesucristo. ¿Se dieron cuenta de eso? Va a llegar el momento en el que el hombre Jesucristo, ¿sí?, va a reinar sobre este mundo. Y va a reinar con vara de hierro, como se nos dice en el libro del Apocalipsis. Porque cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra, va a venir tal y como es. ¿Sabían que ahorita Jesucristo es un hombre sentado a la diestra de Dios en el cielo? Un hombre con cuerpo glorificado, un hombre con un cuerpo divino, un hombre, ¿sí?, que todavía tiene las marcas de los clavos en sus manos, pero un hombre sentado a la diestra del Padre. Imaginen eso. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, se nos adelantó a nosotros para darnos una muestra de lo que nosotros vamos a hacer cuando seamos arrebatados o seamos resucitados de entre los muertos para ir a estar con el Señor. Vamos a ser personas glorificadas. Vamos a ser personas, ahora sí que vamos a ser divinos. Vamos a tener la naturaleza divina. ¿Saben que a mí me rechoca cuando alguien dice que algo aquí en la tierra es divino? Ay, ese vestido está divino. Ese peinado se te ve divino. Ay, esos zapatos están... ¿Saben que hay una sola divinidad? Y es Dios. No hay otra divinidad más que Dios. Nada en la tierra es digno de ser llamado divino. No lo soporto, discúlpenme, pero es una de esas cosas que no soporto. Okay. Pero si se le sale, no le hacen. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero noten lo que dice en el versículo 6, precisamente para comprobar esto que estamos hablando de que Jesús era hombre. Dice en el versículo 6, como alguien testificó en cierto lugar. Estamos hablando del Salmo 8, los versículos 4 al 6, lo que se está citando aquí. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Aquí está hablando, el salmista está hablando del hombre común y corriente. Está hablando del ser humano, está hablando de aquellos que somos descendientes de Adán. Está hablando de todos y cada uno
de nosotros. ¿Sí? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Eso fue lo que Dios estaba haciendo en Génesis capítulo 1, los versículos 26 y 28, noten lo que, o al 28, noten lo que el Señor les dice ahí al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo Dios con estas palabras. Reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Noten, domínenla. Sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Les digo, enseñoréense de todo. La tierra es nuestra, ¿sí? Los peces son nuestros. Los animales son nuestros, los árboles son nuestros, ¿sí? Nada de que la madre tierra o la diosa tierra no, Dios lo puso todo bajo nuestros pies. Dios nos lo dio todo para que nos enseñoremos de ello. Ahora, debemos cuidarlo, no me malentiendan. Si hay algunas personas que están aquí, les gusta cuidar el medio ambiente, reciclar y todo eso, gloria a Dios, qué bueno, síganlo haciendo. Yo también lo hago. Guardo todas mis botellas de plástico y voy y las vendo y saco para la gasolina con todas las botellas de plástico que vendo. ¿Ok? Pero Dios nos dio la tierra para que nos enseñoreáramos de ella, para que usáramos sus recursos. Y créanme, hay mucha tierra todavía por usar. Esas personas que dicen que está por acabarse y que el calentamiento global y que esto y aquello y que... ¿Saben qué? Esta tierra se va a acabar cuando Dios diga hasta aquí. ¿Ok? Y Él la va a quemar con calor ferviente. Ahora no les estoy diciendo que avienten las cáscaras de plátano por la ventana del carro, ¿ok? Ni que avienten, no me malentiendan, no estoy diciendo eso. No hay que irnos a los extremos. Hay que cuidar de los recursos que Dios nos ha dado. Está bien eso, pero no nos vayamos a los extremos también del otro lado, ¿verdad? Porque Dios nos lo dio todo para usarlo. De nuevo, el versículo 8. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a Él. Está hablando del hombre, acuérdense. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Noten, Dios le dio al hombre el dominio sobre la tierra. Pero el hombre renunció al poder de tomar este dominio por el pecado que introdujo a la tierra. Y también por el pecado introdujo la muerte. Y la muerte le quitó el poder para gobernar. Pero aquí está una de las razones por la que Jesús vino como humano. Jesús vino y a través de su humillación y de su sufrimiento venció el poder de la muerte. Y hace posible el cumplimiento de la promesa de que los hombres tendrían dominio sobre la tierra. Porque ahora el Señor Jesús ha vuelto a reclamar ese poder para nosotros y va a llegar el día en el que vamos a reinar juntamente con Él. Por eso noten de nuevo en el versículo 8 que dice, sin embargo, y esta palabra es importante, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Y cuando vemos ahí esa palabra todavía, quiere decir que va a llegar el día en que sí nos van a estar sujetas. Va a llegar el día en que todo va a ser como Dios lo había diseñado. Va a llegar el día en el que vamos a poder reclamar de nuevo el paraíso por lo que Jesús hizo por nosotros. De nuevo, Dios le dio al hombre el dominio sobre la tierra, pero el hombre renunció a ello. Pero Jesús vino y a través de su humillación, Él venció a la muerte. Y esto hace posible que el hombre pueda volver a reinar sobre la tierra como Dios lo intencionó. Y esa era la intención de Dios. Aún después del diluvio, ¿se acuerdan lo que Dios le dice a Noé y a sus hijos? Les dice casi lo mismo que a Adán y Eva, ¿sí? Reproduzcanse, multiplíquense, enseñoréense sobre la tierra. Y después, pero una cosa muy diferente es que después del diluvio, Dios les dijo a Noé y a su descendencia que todo lo que había en la tierra era para su alimentación. Animales, plantas y todo lo demás. ¿Ok? Así es que no nos tenemos que sentir mal porque nos gusta comer carne de res. No nos tenemos que sentir mal porque nos gusta comer carne de ternera o carnitas de puerco. Sí, son animales y sí sienten y todo eso, pero Dios nos dijo que podíamos comer de todo ello. ¿Sí? Eso no fue en el principio, no fue así.
Pero una vez que todo vuelva a donde debe de estar, las cosas van a ser así. Las cosas van a volver a ser como en el paraíso. No lo van a poner en la pantalla, lo pueden buscar en su Biblia o leerlo después, y anotar la cita para leerla después. Pero en Isaías capítulo 11, los versículos 5 al 9, escuchen lo que se nos dice. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. Está hablando del Mesías aquí, está hablando del reinado del Mesías. El lobo convivirá con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro, el león y el animal engordado andarán juntos y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid o la serpiente y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Esto es cuando el Mesías venga a reinar de nuevo aquí a la tierra, porque va a volver aquí a la tierra. Y eso es lo que va a pasar. Y vamos a estar de nuevo en el paraíso que fue la intención de Dios que estuviéramos. Esto también se nos dice en Apocalipsis capítulo 20, los versículos 4 al 6, hablando de también cuando el Mesías venga a reinar sobre la tierra. Noten, no lo van a poner en la pantalla, pero pueden buscarlo en su Biblia. Apocalipsis 20, 4 al 6 dice: vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esos 1000 años de los que está hablando aquí es el tiempo en el que va a reinar el Mesías, del cual nos está hablando Isaías en el capítulo 11. Sigue diciendo el versículo 5 de Apocalipsis 20. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. ¿Ok? Entonces, de lo que nos está hablando aquí es que un día, ¿sí?, los que vayamos a resucitar en esa primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección son los muertos que resucitan cuando Cristo viene en las nubes. Es lo que Pablo nos habla en 1 Corintios 15, es lo que Pablo nos habla en 1 Tesalonicenses 4, en donde se nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que permanecemos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a ser arrebatados y llevados al cielo para estar con nuestro Padre Celestial. Eso es de lo que está hablando aquí. Y vamos a ir al cielo, pero luego vamos a regresar con el Señor y vamos a reinar con Él durante 1000 años. Y esta promesa de dominio solo podía cumplirse, solo podía ser cumplida a través de la humillación, el ser hecho Jesús, Dios, un poco menor que los ángeles. Y por medio de su padecimiento, ¿cuál padecimiento? El padecimiento de la muerte. La muerte de Jesús, quien derrotó al mal que Adán introdujo a este mundo, el cual era la muerte. Porque cuando Adán pecó, murió. Aunque físicamente no murió, murió espiritualmente. Y cuando el Señor viene, Él trae esa nueva vida. Por eso dice de nuevo, todavía, porque no vemos que todo esté como las cosas deben de estar. Cuando Adán pecó, todas las cosas se fueron ahora sí que al diablo, y el diablo tiene control de mucho de lo que hay aquí en la tierra, pero va a llegar el día en que el Señor va a reinar y nosotros con Él. Versículo 9 de Hebreos 2 sigue diciendo, lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Escuchen eso. Dios quiso en su bondad que Jesucristo experimentara la muerte para el bien de ¿quién? Para el bien de todos nosotros. Entonces, aun cuando la muerte en la cruz era algo horrendo, aun cuando la muerte en la cruz era algo
que solamente se dejaba para criminales. El hecho de que Dios lo dejara morir de esa manera fue para el bien de todos. Entonces, por medio de la humillación y padecimiento de Cristo, el hombre puede ser restaurado y puede recuperar el dominio que Dios le dio originalmente a Adán. Y por eso Jesús es mejor, porque no hay nada que pueda restaurar al hombre a la posición que Dios había otorgado en el principio. Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara esa muerte para el bien, para el beneficio de todos nosotros. Y si Dios el Hijo no hubiera agregado humanidad a su divinidad, entonces Él nunca hubiera podido experimentar el sufrimiento y la muerte de nuestra parte y para nuestro beneficio. ¿Sí? Dios no puede morir, Dios es eterno. Si no hubiera venido en carne humana, ¿cómo iba a morir? Dios está en el cielo, no puede sufrir. Si no hubiera venido en carne humana, ¿cómo iba a poder experimentar el sufrimiento? A Dios no le duele nada físicamente porque no tiene cuerpo, es espíritu. ¿Cómo iba a sentir los dolores que nosotros sentimos si no viene en carne humana? Dios no tiene sangre, es espíritu. Y se necesitaba el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados de la humanidad. En Hebreos capítulo 9 y el versículo 22, se nos dice ahí: según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si no hubiera corrido sangre por las venas de Dios, no hubiera habido perdón de pecados. Por eso Dios tuvo que hacerse hombre. Por eso Jesús es mejor. Porque Dios, el Hijo, se humanó y al hacer esto vino en un cuerpo humano que pudo sangrar y morir por mí como el único sacrificio que pudo ser aceptable delante de Dios para pagar por mis pecados. Versículo 10, noten aquí, nos vamos a tener que apurar un poco, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, hablando de los hombres, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Noten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Jesús fue perfeccionado, pero espérense, Jesús es Dios, y si Jesús es Dios, quiere decir que Jesús es perfecto, pero tenía que ser perfeccionado. ¿Por qué? Porque como Dios era perfecto, pero tenía que ser perfeccionado como hombre para que pudiera interceder por el hombre. Este es un ejemplo, solo el que ha tenido la experiencia de perder a un ser amado puede realmente decirle a otra persona que está pasando por esa misma experiencia que sabe lo que está sintiendo, ¿no es cierto? Solamente esa persona. Entonces Cristo tuvo que ser perfeccionado como humano para que tuviera que experimentar el sufrimiento, para que tuviera que experimentar la muerte, para poder así también identificarse con los sufrimientos y con el fin de todo hombre si Él no interviene. ¿Sí? En Hebreos capítulo 4 y el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. ¿Se fijan? Fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Su paciencia fue empujada hasta lo máximo. También sintió ganas de gritar y gritó. Fariseos, hipócritas. También le dolió que no lo escuchara su propio pueblo. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces, así como nosotros tenemos esos sentimientos, así como nosotros nos enojamos, así como nosotros somos tentados, así Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando dice en todo, mis hermanos y hermanas, quiere decir en todo. No hay nada que Él no entienda que nos pase a nosotros. No hay nada que nosotros podamos experimentar que Él no entienda. Por eso es nuestro sumo sacerdote. Por eso puede ser nuestro sumo sacerdote, porque puede compadecerse de nuestras debilidades.
Porque el mismo origen tiene el que santifica, versículo 11, y los que son santificados, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte, yo confiaré en él. Y una vez más, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Así como los hijos eran de carne y hueso, noten, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librara a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Ciertamente, él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en cuanto, en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que Dios se refiere y expiara los pecados del pueblo, puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a quienes, a los que son tentados. ¿Se fijan ustedes? Por eso puede ser ese sacerdote que nosotros necesitamos, misericordioso. ¿Saben lo que quiere decir misericordia? Misericordia se compone de dos palabras: miseria o miserable y acuerdo. ¿Sí? Y lo que está hablando aquí de Dios, cuando se habla de la misericordia de Dios, es que Dios se da cuenta de nuestra miseria, se da cuenta de lo miserable que somos. ¿Sí? Y se identifica con nosotros, se hace como uno de nosotros. Es como cuando nosotros decimos, hasta que no camines en mis zapatos, no me digas lo que tengo que hacer. Y Dios dijo, ¿saben qué? Yo voy a caminar en sus zapatos para sufrir lo que ustedes sufren, para ser tentados como ustedes son tentados, para probar del sufrimiento como ustedes lo prueban y para probar de su más grande enemigo, la muerte. Y voy a resucitar para que ustedes vean que no tienen que temerle a la muerte. Porque la muerte no puede mantenernos en la tumba. Porque estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Y un día resucitaremos. Por eso Pablo, y mientras el grupo de alabanza pasa al frente, por eso Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 11, lo siguiente: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Y a su nombre. Él es Dios. Él es mejor. Él tiene todo lo que necesitamos. Él nos entiende, Él nos comprende. Y Él nos ama y un día vendrá por nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana por una vez más recordarnos que Jesús es mejor. Una vez más recordarnos que es por Él y en Él que nosotros podemos tener salvación. Te damos gracias, Señor, porque al recordar esto, una vez más nos sentimos seguros en nuestra fe. Y anhelamos, Señor, el día en el que Él venga por nosotros y podamos estar con Él y contigo en el cielo para toda la eternidad. Así es que Dios, hoy una vez más pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a una vez más ponernos en tus manos y confiar en ti. Padre, pongo a cada persona que está aquí hoy con nosotros en tus manos y te pido que tú obres en ellas, Señor, para que ellos también, si no han doblado la rodilla delante de ti, la doblen ahora. Y aquellos, Señor, que estén titubeando, aquellos que están entre que creen o no, Señor, darles una razón más para creer. Y a todos los cristianos que estamos aquí, Señor, fortalece nuestra fe. Danos, Dios, la habilidad para poder seguir viviendo en ti, por ti y para ti.
en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.